Saludos hermanos, bienvenidos a este canal del conocimiento astrológico, siempre enfocado a una línea de conciencia, de crecimiento, de aporte sobre nuestro proceso de vida, cómo aprovecharlo, cómo tener más oportunidades, principalmente para desenvolvernos, que es lo que venimos a realizar. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Vamos a tocar un tema hoy muy básico, que es digamos, tiempo-espacio de la carta natal. A veces no se comprende cómo se estructura básicamente una carta natal. Vamos a ver unos factores muy esenciales que pueden ser ejercitados mentalmente para adquirir un poco de destreza, ¿no? Pero debemos entender un poco el fundamento de esta relación. Antes de eso, quiero invitarlos como, digamos, tal vez el último video que haga antes de comenzar este nivel, dentro de mi programa de estudio, que es bastante extenso. Cada vez que desarrollo un nuevo módulo, hago una invitación para quienes tienen conocimiento astrológico y quieran incorporarse a ese grupo de estudio, pueden hacerlo. El miércoles pasado terminamos el módulo básico, en realidad son 4 módulos, donde vemos lo básico de astrología. La estructura, un poco de historia, signos, planetas, casas, aspectos, su identificación esencial, su energía prístina. Para pasar al nivel fundamental de la astrología, la interpretación, las técnicas de interpretación. Hoy en día, en la carta natal. Digo hoy en día porque en los principios de la astrología no era la carta natal lo fundamental que se estudiaba, ¿no? Fue un proceso de desarrollo lo que hoy es la carta natal. Esa gran riqueza y esa gran herramienta que presenta la carta natal, donde podemos encontrar información muy valiosa sobre nuestro proceso de vida, necesita, digamos, un orden, una estructura de estudio. Por lo tanto, yo he desarrollado el módulo de metodología de interpretación de la carta natal, donde ahí vamos a ver factores fundamentales que son necesarios para entender lo que es una carta natal, una carta astral, un radix, un esquema de vida, todo significa lo mismo. Ahí vamos a tocar técnicas importantes desde la tradición hasta modernas. Nuestro grupo es interactivo, lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Ahora hay aproximadamente unos 30 alumnos, pero siempre está abierto a los que quieran sumarse. Y el miércoles que viene, miércoles 4 de agosto, entonces los que quieran sumarse, comenzaremos con el módulo de metodología de la interpretación de la carta natal. Aquí debajo, en el cintillo, ven la información y el curso se dicta de 3 de 15 a 17 horas, horas Uruguay. En Europa son 5 horas más tarde, en Colombia 2 horas menos, en Venezuela 1 hora menos, así sucesivamente. Pueden calcular la diferencia de hora. Es presencial, pero yo le doy la oportunidad a todos de tener el material, tanto el que exponemos en clase como los videos, para que estudien y profundicen. Así que están invitados, ahí está mi correo electrónico y si están interesados les puedo enviar toda la información. La idea es que si luego se sienten cómodos en este grupo de estudio, pueden seguir adelante, ya que hay un programa de estudio que yo se los envío. Luego de la metodología de la interpretación de la carta natal, estudiamos tránsitos planetarios, luego estudiamos revolución solar, luego vemos progresiones secundarias
Y así vamos avanzando en un programa extenso que completo puede durar entre 2 años y medio aproximadamente, ¿no? Muy bien. Digamos, en honor al comienzo de este módulo, quería hablar unas condiciones básicas que necesitamos conocer para ubicarnos en la carta natal, ¿no? Eh, la carta natal es una energía que se sella en nuestra vida en el momento que encarnamos, en el momento que se da la primera respiración, el influjo de vida. Porque ahí comienza el movimiento, la acción de la vida. Ahí hay polémicas, si se hace antes, después, si es cuando sale, si cuando respira. No vamos a entrar en esa discusión, pero básicamente el consenso o el mayor acuerdo es cuando se realiza ese momento de la inhalación, la primera respiración. Allí la configuración, y llamémoslo así, la relación celeste y terrestre, la relación celeste y terrestre, generan una estructura. Hay factores importantes que intervienen para que se den infinitas posibilidades de cómo se va a vivir esa estructura energética, que es el punto de partida, ¿verdad? El comienzo del camino que transitaremos en esta vida. No como algo condicionante, sino como estados vibratorios que nosotros podemos en niveles de conciencia ir manejando. Y esa es mi labor más importante, dar herramientas cómo poder ir entendiendo ese proceso y tal vez a través del trabajo personal elevar esa vibración, ir canalizando. No es un trabajo nada fácil, porque la carta natal nos da información, no es una terapia, nos da información. Nosotros podemos utilizar principalmente la voluntad, la disciplina y la conciencia para a través de diferentes métodos, podemos llamar terapéuticos o de conciencia, ir canalizando nuestro proceso de vida. Pero ahí lo que vemos son fuerzas, estados vibratorios, energía en movimiento. La vida es energía. Cada proceso, la materia es energía condensada. Tu cuerpo astral y tu cuerpo mental son energía más sutil. Todo es energía, el pensamiento es energía, la luz es energía. Algunos discuten cuál energía en la carta. Sí, es la energía de tu vida. Y ahí hay unos factores fundamentales, principales, que, que quería mostrar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesitamos nosotros para crear una estructura de una carta natal? Una fecha de nacimiento, una hora de nacimiento y una latitud y longitud, es decir, una coordenada geográfica. Y simplemente este video va a ser corto, pero me he dado cuenta que a veces no se entiende bien claro cuáles son estos factores y cómo influyen. Nosotros tenemos que dividir, digamos así, esta interacción astrológica en dos niveles, lo celeste y lo terrestre. Lo celeste, que podemos llamarlo cósmico, la vibración universal, nosotros la focalizamos en el estudio de la carta natal en nuestro sistema solar, porque el cosmos es algo infinitamente más grande. Nuestro sistema solar. Aunque también estudiamos estrellas fijas, que están a miles de años luz, ¿verdad? Pero que tienen una influencia importante, eso está dentro del programa de estudio, en nuestra carta. Pero lo celeste se refiere a los planetas y a los signos. Lo celeste. Aquí les voy a poner un poquito una esquemita, ¿no? A la presentación del curso, metodología e interpretación de la carta natal. Y a través de esta esquemita podemos entender, por ejemplo, lo celeste. ¿Qué es lo celeste? Lo celeste es los signos y los planetas. Los que han estudiado el módulo básico, ahí desciframos claramente qué son los signos, qué es el zodíaco, qué es la banda zodiacal,
cómo se estructura, ya en otros videos lo he explicado. Ese territorio energético que es el zodíaco o la banda zodiacal, que significa sendero de la vida o camino de la vida, donde se desenvuelve la vida, esos son factores celestes. Es decir, interactúan en el cielo entre sí sin todavía analizar nuestro punto de vista, es decir, nuestro foco de recepción. Es muy importante entender eso, porque la carta natal, solo visto el cielo, no dice nada en un foco de recepción. ¿Qué nos da a nosotros la ubicación de esos factores celestes? Es decir, cuáles son las posiciones de los planetas en los signos. Eso nos lo da la fecha. La fecha de nacimiento como factor fundamental, ¿dónde va a estar el Sol? Sabemos que el Sol, a partir, ¿verdad?, el 21 de marzo, que ingresa en Aries, aproximadamente cada 30 días va a cambiar de signo. Es decir, la fecha nos va a decir la posición del Sol y todos los demás astros. Pero con la posición de los astros solo, sin un foco de recepción, no podemos tener la información completa. ¿Cómo obtenemos la información completa? Ese entorno, esa sincronía cósmica, se va a decantar hacia la Tierra y especialmente a un punto de la Tierra, y es donde nosotros hayamos nacido. Para esta ubicación en la Tierra necesitamos lo que tenemos allí en imagen, ¿verdad?, la localización terrestre. La localización terrestre tiene que ver con la latitud y la longitud donde yo he nacido. Es decir, la Tierra es una circunferencia y en cada lugar la influencia es diferente por la localización terrestre. Así que un factor fundamental es identificar latitud y longitud donde hemos nacido para ver la recepción de esas fuerzas cósmicas, cómo va a llegar a nosotros. Allí empiezan a crearse lo que se define aspectos, porque los aspectos son ángulos de incidencia entre los astros y nosotros, y entre ellos. Si yo tengo una cuadratura entre dos planetas, significa que tengo un planeta acá y un planeta acá, y yo estoy aquí. Aunque los dos planetas están aquí, el ángulo de la cuadratura es conmigo. Y allí la interacción de los aspectos es el vínculo celeste y terrestre. La localización, ¿no?, la geolocalización, latitud y longitud del momento de nacimiento, eso me va a dar algo extremadamente importante, que es mi horizonte natal. Mi horizonte natal es esta línea que se descifra en la carta. La voy a poner un poquito, ¿verdad? Aquí la tengo, esta línea, y se define como el ascendente. ¿Qué es el ascendente? El horizonte natal. Ese ascendente representa, ¿verdad?, el momento que encarno en este plano, el momento que entro, que el horizonte geográficamente es, si yo estoy parado aquí en este lugar de la Tierra, voy a tener una vertical al centro de la Tierra. Esa vertical posee una horizontal. Esa horizontal es mi horizonte personal. Si yo nazco en esta posición de la Tierra, tengo un horizonte personal. Y si nazco en otra posición de la Tierra, si hubiera nacido aquí, tendría otro horizonte personal. Ese horizonte personal es el ascendente. El ascendente. ¿Ok? Por lo tanto, la latitud y la longitud, aquí vemos otra vez, ¿verdad? Horizonte. La latitud y la longitud
son fundamental para que modifique mi ascendente, mi horizonte. Ese horizonte va a tener una relación con el factor celeste. Es decir, si yo proyecto, ahora no, el zodíaco donde está alrededor de la Tierra, si yo proyecto el horizonte hacia la bóveda celeste y el zodíaco va a coincidir con un grado del zodíaco. Ese grado del ascendente gobernará e influenciará mi personalidad, mi carácter, mi salida al mundo, cómo me expreso, cómo me ven. Ese es el ascendente. El ascendente es el horizonte. El ascendente es un factor terrestre que se orienta al cielo y coincide con un grado del zodíaco. Eso está dado por latitud y longitud. Pero hay otra condición que modifica el ascendente y es la hora de nacimiento. Porque la hora de nacimiento también va a cambiar la posición de tu ascendente. La Tierra rota 24 horas 360 grados. Si nosotros hacemos la división, llevamos las horas a minutos, que son 1440, y lo dividimos entre los 360 grados, nos va a dar 4. Eso significa que cada 4 minutos la Tierra se mueve un grado. Así que si tú naciste en una latitud y longitud y tienes a determinada hora, vamos, una hora hipotética, una determinada hora, ¿verdad? Tienes el sol, tienes el ascendente a 22 grados de Libra, si naces 4 minutos más tarde, el ascendente va a estar a 23 grados de Libra. Si naces 8 minutos más tarde, va a estar a 24 grados de Libra. Así que cada 4 minutos de diferencia en tu hora natal, tu ascendente se va a mover 4 minutos. Y cada 2 horas va a cambiar de signo. Entonces, la posición terrestre depende de dos factores fundamentales: la hora de nacimiento y la latitud y la longitud donde tú nazcas. Pero el cielo va a ser igual. Pequeñas diferencias con la hora dentro de un mismo día con la luna, porque la luna, el movimiento de la luna es aproximadamente 1 grado cada 2 horas. Así que si tienes 2 horas de diferencia en tu carta natal, la luna se movió 1 grado. Pero entendamos, yo quiero que se entienda esto. La latitud y la longitud te muestra un ascendente. Pero la hora también, porque la Tierra va a girar y tú vas a girar con la hora, con la Tierra, a través de la hora. Pero el zodíaco no gira, la Tierra gira. Y por lo tanto, esa orientación del ascendente va a estar dirigida a otro grado del mismo signo o a otro signo. Eso va a determinar que empecemos a ver las casas. Las casas son la división del espacio terrestre a partir del ascendente. Así que si tu ascendente cambia, cambian todas las casas. Pero como el cielo va a permanecer en la misma posición, las posiciones planetarias van a ser modificadas de casas. Es decir, si yo nazco a las 6 de la mañana, es muy probable que tenga el sol por esta, no importa qué día y no importa qué año, es probable que tenga el sol por esta posición. Entre 6 y 8 de la mañana tenga el sol en esta posición. ¿Por qué se llama ascendente? Porque por ahí asciende el sol. Si nazco entre las 8 y las 10 de la mañana, es probable que tenga el sol cercanamente a esta posición. Si nazco al mediodía, tenga el sol cerca del medio cielo por la casa 10. Si nazco a medianoche, por la casa 4. Si nazco a las 6 de la tarde, alrededor de la casa 7. Porque es una estructura, es una relación, es una sincronía terrestre celeste. Y ahí nos va a mostrar una interacción de el mundo físico y su sincronía con el mundo cósmico, llamémoslo así. Fíjense que digo sincronía, lo que nosotros vivimos no es culpa de los astros,
Es una sincronía y tiene mucho que ver cómo nosotros recibimos y cómo vibramos con esa recepción. Por lo tanto, aquí podemos hacer un ejercicio. Si conocemos la fecha de nacimiento de una persona, podemos saber, por ejemplo, dónde está su posición solar en el zodíaco, ¿verdad? Si nosotros sabemos que una persona nace, por ejemplo, el 23 de marzo y el sol entra aproximadamente, puede variar, ¿verdad? En la hora y a veces en el día. Si entra el 21 de marzo y nació el 23, seguramente tenga el sol a 2 grados de Aries. Haciendo una visualización, un ejercicio mental, no necesitamos levantar la carta. Pero conociendo la hora de nacimiento, si ya sabemos que, por ejemplo, nació el 23 de marzo y tiene el sol a 2 grados de Aries y te dice que nació a las 6 de la mañana, debe ser Aries ascendente Aries, porque el sol va a estar en el ascendente. Pero si te dice que nació a las 8 de la mañana, es probable que el sol es lógico, el sol está en Aries, pero es muy probable que su ascendente sea Tauro. Pero si nació a las 10, es muy probable que su ascendente sea Géminis. Y allí es un ejercicio maravilloso para ejercitar la mente en este factor básico. Así estructuramos nuestro curso en principio para ir avanzando en el entendimiento, en el fundamento de la astrología. Hay factores que varían, ¿verdad? Esta visualización mental, ya que el cálculo de casas, hay diferentes métodos de calcular las casas. Yo les recomiendo Placidus o topocéntrico, son los más exactos y más utilizados hoy en día, ¿verdad? Pero con los diferentes métodos de cálculo de casas, las casas varían. Pero así usemos Plácido, por ejemplo, cuando una persona nace más al norte o más al sur, las casas se deforman, generando casas algunas muy pequeñas y otras muy grandes. Entonces este horario no se cumple tan estrictamente. Este horario, siempre el ascendente va a estar, va a ser el horizonte, pero el sol no sale en todos lados a las 6 de la mañana. Cuando más al norte vayamos, ¿verdad? Saldrá en horas diferentes. En el mismo aquí, donde estoy ahora, en Uruguay, ¿verdad? En invierno el sol puede llegar a estar saliendo a las 8, 8 y pico, y en el verano a las 5 de la mañana. Entonces eso depende de la estación, pero es un esquema para darnos cuenta cómo se estructura la carta natal. ¿Okay? En el caso del cálculo de casas topocéntrico, esa deformación es mucho menor y sobre todo si estamos muy al polo, no desaparecen casas porque prácticamente estando cerca de los polos, en los otros cálculos de casas, el ascendente y el medio cielo se hacen uno y así se perdería mucho de la estructura. Por eso Polis y Page desarrollaron el sistema topocéntrico. Topo es el lugar donde estás, topográfico, y no lo calcula con relación al centro de la Tierra, sino a la superficie. Y eso ha generado una exactitud maravillosa, ¿no? Muy bien. Simplemente les quería mostrar esto para, para dar un fundamento de algo esencial que debemos ver en la astrología, y es la comprensión de la estructura, la comprensión matemática, la comprensión interpretativa, la comprensión cósmica, geocéntrica, zodiacal, de cómo puede tener un fundamento la astrología. Muy bien, si estás interesado entonces, puedes escribirme a mi correo electrónico fernandoroverano@gmail.com. Te pido por favor que me pongas desde qué país me escribes, es muy importante para mandarte la información. Comenzaremos el próximo miércoles, el aporte se hace por PayPal como única forma de pago, las clases son presenciales y entregamos el material. Los espero, gracias por estar allí.
Que la luz de la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.